Chile se está transformando en el país que tiene mayor obesidad en Latinoamérica, una enfermedad que acorta la vida, favorece la aparición del cáncer. Los tratamientos pueden tener efectos colaterales. Cada vez están apareciendo más tratamientos que han demostrado mejorar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida. Y mejorar las enfermedades que son las que acortan la vida. La diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño y muchas otras cosas. Claro. Hoy día tenemos un tratamiento que está demostrando ser efectivo y que se usa bien y se conocen los elementos que rodean a esto, como la alimentación, la actividad física, el manejo de la ansiedad. Son tratamientos que pueden tener muy buenos resultados. En la manga gástrica se corta el 80% del estómago y en el bypass se corta un estómago muy pequeño y se conecta directamente con el intestino. En cambio, las operaciones menos invasivas como la gastroplastía son todas por la boca, son ambulatorias, pocas horas de hospitalización, tienen una probabilidad de complicación mucho menor. La decisión se toma, yo diría que por la cantidad de kilos que se tiene que bajar, por las enfermedades que tiene y desafortunadamente por la plata, por cuánto cuesta. ¿Qué le recomienda a las personas que están sufriendo con este tema? Lo más importante al principio es reconocer que hay un problema. Si ese paciente no se da cuenta que tiene una enfermedad, es muy difícil que tome acciones. Segundo, el tema del estigma. Cuando una persona que pesa 150 kilos, tú la mandas a decir, haz deporte y come manzana, porque No le va a eso funcionar. no va a pasar. En gastroplastía pasa lo mismo. Hoy día los pacientes llegan cada vez más informados y el de gastroplastía es un paciente que estudió. Hola a todos, bueno, quiero darles la bienvenida al nuevo canal del Dr. Bosa. No sé si ese es el nombre que hay que ponerle, pero hemos tenido que evolucionar después de estar celebrando los 100.000 seguidores en la cuenta de Instagram. La verdad es que nos hemos dado cuenta que esta cuenta ha ido creciendo y creciendo cada vez más. Y lo más impresionante es el tema de la información. Es cómo nuestros pacientes han ido aprendiendo y cómo la información es la herramienta más útil que tenemos para tratar esta enfermedad que se llama obesidad y que sigue afectando cada vez a más personas. Pero hoy día, como nuestro primer capítulo, yo dije, pucha, ¿a quién invitamos en este primer capítulo? ¿Cómo podemos? Y la verdad es que este proyecto, sobre todo cuando la cuenta de Instagram empezó a crecer, fue gracias a una persona que yo estoy tremendamente agradecido y que ha sido el reflejo y ha sido el traductor de nuestros pacientes. Yo la verdad es que hablo mucho y cuando me pongo a explicar algo me alargo y a veces explicaciones enredadas. Y bueno, Ronnie Bortnick, bienvenido a nuestro primer capítulo. Siéntete emocionadísimo de que seas el primer invitado, porque efectivamente tú has sido la persona que ha traducido lo que nuestros pacientes quieren saber. Y la verdad es que para mí ha sido sorprendente cómo nuestros pacientes cada vez van aprendiendo cada vez más y llegan con más información a la consulta. ¿Y por qué te invité a ti? Porque tú nos has hecho crecer esta cuenta, hemos ido trabajando en conjunto, pero sobre todo has sabido interpretar lo que quieren saber nuestros pacientes. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, aquí tú vas a ser ahora nuestro paciente. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la introducción. Camilo no es el doctor Osito, como ustedes lo han visto en redes. No es un doctor fácil, no es un doctor muy simpático. A veces ustedes lo molestan, pero no, la verdad que hemos aprendido mucho en este camino. Ya llevamos más de 3 años trabajando en el tema de las redes. Cuando conocí a Camilo, le conté un poquito este proyecto de sacar la estampa del doctor de brazos cruzados, de delantar el doctor lejano a los pacientes, y le dije que la única forma que los pacientes entiendan esto es comunicar en fácil, comunicar de manera directa, para que cuando los pacientes lleguen a la consulta sepan qué es lo que se van a hacer, a qué es lo que se van a someter, cuáles son sus riesgos, cuáles son los pros, los contras. Y creo que Camilo lo entendió perfectamente, y la pelea que teníamos siempre era cómo hacer los videos cada vez más cortos, porque las redes sociales son rápidas y la gente quiere la información rápida. Logramos los 100.000 seguidores, que fue un hito muy grande, y yo creo que este canal es un poco la coronación de Camilo para poder explicar en largo, con detalles, todas las cirugías, todo lo que se viene, y bueno, hablar del fenómeno de la enfermedad de la obesidad. Así que yo vine, como tú dices, en representación de los pacientes. Gracias por la invitación. Tengo muchas preguntas, muchas dudas, pero para no alargarnos mucho, yo creo que deberíamos hablar de alguna cirugía en particular, y bueno, yo sí, sé alguna, cuál es aquí, quizás tu favorita. A ver. En este primer capítulo, la verdad es que dijimos, bueno, aquí tenemos que entrar a picar, tenemos que entrar a hablar en detalle de cada una de las intervenciones. ¿Y por qué esto es un canal de YouTube? Porque efectivamente aquí podemos profundizar en los conocimientos en cada uno. Todos los pacientes miran Instagram, miran TikTok, miran todas las redes sociales, o algún paciente le dijo, y obtienen la información precisa, el reel, que para eso Ronnie es experto. Pero aquí tenemos que ser
más profundo. Aquí tenemos que queremos que ustedes entiendan perfectamente cada uno. Y hoy día, la cirugía que la lleva o lo que ha crecido más o la que yo he visto que ha tenido más interés en las redes sociales es la gastroplastía endoscópica. La obesidad, como ustedes saben, es una enfermedad que sigue creciendo a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho. Chile sigue con estos índices tremendos. Chile se está transformando en el país que tiene mayor obesidad en Latinoamérica, está en los primeros puestos incluso del mundo, la mayor cantidad de obesidad infantil, por lo tanto es un problema enorme. Incluso ahora con la revolución de los medicamentos, vamos a tener un capítulo de los nuevos medicamentos, incluso con eso es necesario más tratamientos, es necesario entender cómo funcionan estos tratamientos. La gastroplastía endoscópica, Ronnie, y eso es algo que es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué para mí es tan importante? Porque ha sido como le llamábamos en la época mía, la época ochentera, the new kid on the block, el que llegó nuevo, el nuevo en la escena y que nadie lo inflaba, nadie lo pescaba y de repente todo el mundo empieza a hablar de esto, empiezan a haber cada vez más interés y más pacientes empiezan a tener interés en esta cirugía y sobre todo porque empieza a demostrar que tiene cada vez mejores resultados. Perfecto. Antes de indagar un poquito en la gastroplastía, creo que hay un tema que es muy importante, Camilo, que no lo podemos pasar por arriba, que tú lo mencionaste rápidamente, que es la obesidad como una enfermedad. En las redes se ve mucho de que no, que por qué le cortan el estómago, que el paciente es flojo, que no hizo deporte, que tiene poca voluntad para comer poco. ¿Qué se le responde a estas personas que hablan de que del paciente flojo o del paciente que está con una enfermedad? Bueno, eso hay que empezar por ahí, porque la verdad es que para nosotros ya la obesidad está absolutamente confirmado que es una enfermedad. Y la verdad es que el estigma que hay en las redes sociales, ahora me llegó por ahí un reel que me atacaba directamente a mí, no vamos a decir la cuenta ni el nombre, o algún día lo vamos a decir. No le damos a dar vitrina. No, pero que estos doctores que ofrecen tratamientos, estos medicamentos nuevos que mutilan, que tienen tantas demandas, te mutilan el estómago. Bueno, estamos hablando de una enfermedad que acorta la vida, que favorece la aparición del cáncer, que favorece muchas cosas y por lo tanto los tratamientos pueden tener efectos colaterales. Pero cada vez están apareciendo más tratamientos que han demostrado mejorar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida. Y mejorar las enfermedades que son las que acortan la vida, la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño y muchas otras cosas. Por lo tanto, hoy día tenemos un tratamiento que está demostrando ser efectivo y que se usa bien y se conocen los elementos que rodean a esto, como la alimentación, la actividad física, el manejo de la ansiedad. Son tratamientos que pueden tener muy buenos resultados. Perfecto. Y entrando un poquito en la gastroplastía, ¿cuál es la principal diferencia entre las clásicas cirugías que nosotros conocemos como la manga gástrica o el bypass versus la gastroplastía, el balón y un poquito todas las que han aparecido últimamente? Bueno, ¿por qué la gastroplastía apareció en un mundo que básicamente parecía que los procedimientos endoscópicos no tenían por dónde? Porque aparecen los medicamentos, están apareciendo medicamentos cada vez más potentes y por lo tanto parecía que el espacio para la cirugía menos invasiva iba a desaparecer. Se lo iban, entre comillas, a comer los medicamentos y iba a quedar la cirugía clásica. Pero no ha pasado eso. Al revés, lo que ha ocurrido es que muchos pacientes están buscando alternativas menos invasivas, porque desafortunadamente la cirugía clásica, claro, bypass, manga gástrica o cirugías más complejas, tienen efectos colaterales y eso tenemos que asumirlo. Claro. Si bien causan mejoría mayor en muchas enfermedades, producen efectos colaterales, producen caída del pelo, producen problemas de las vitaminas, producen muchos efectos que algunos pacientes dicen, pucha, yo no quiero tener tanta acidez y reflujo. Claro. Cuando un paciente con una manga gástrica llega con una tremenda hernia yatal, evidentemente yo tengo que asumir que eso es un efecto colateral de la cirugía. Y esto es un poco una consecuencia de lo más invasiva que son estas cirugías, que tú hablas que esta gastroplastía es mucho menos invasiva, pero ¿dónde está el costo-oportunidad de hacerse un tratamiento menos invasivo, pero quizás que tenga otro tipo de resultado? Bueno, yo creo que ahí lo que hay que ser súper honesto y realista, que la gastroplastía endoscópica llegó
a ocupar el espacio que hay entre la cirugía clásica y los medicamentos. Perfecto. Hay un como espacio ahí intermedio. que es un intermedio para los chilenos entre Tongoy y Los Vilos. Aquí estamos en el fondo en la mitad, en que no sabemos efectivamente, no es un paciente que no tiene indicación directa de una cirugía más invasiva, Ya. pero ya no le ha ido bien. La gran mayoría de mis pacientes que se hacen gastroplastía endoscópica ya estuvieron con los medicamentos, estuvieron con inyecciones, muchos de ellos incluso se pusieron un balón y no les fue bien y por lo tanto están buscando una alternativa o siguen con el mismo problema y no son candidatos formales Perfecto. a una cirugía. Para aclarar un poco, cuando se habla de meno invasiva, también me imagino que es porque la gastroplastía es por la boca, no se hacen cortes en el estómago y también no se corta directamente el estómago o el intestino, por lo tanto, tiene una segunda oportunidad de hacerse después otra cirugía. Cuenta un poquito de eso. Claro, yo te diría que ahí un poco lo importante es un poco cuál es la evolución o cómo, de dónde nace una cirugía de este tipo. Claramente aquí el concepto cuando uno habla de menos invasivo es que es por la boca, que no deja cicatrices, que la recuperación es mucho más rápida. Todo eso son cosas que uno habitualmente está acostumbrado a ver en la cirugía. Por lo tanto, comparten algunas cosas con el balón en el sentido que hay ambulatorios, por la boca, etcétera, pero la recuperación es mucho más rápida. Perfecto. Y eso es algo que todos los pacientes están buscando, pero un poco porque el que está entrevistando soy yo, como te está diciendo todas las cosas. Este está mal acostumbrado, como ya tiene programa. Exactamente. Pero no, lo que quiero decir con eso es que, en el fondo, ¿qué es lo que has visto tú en los pacientes de las redes cuando dicen, oye, ¿por qué esta cirugía? Claro. Yo vi hoy día, no te estoy mintiendo, vi 7 pacientes que todos me dijeron, oye, no, todos los pacientes ya se informan, Claro. saben lo que es una manga gástrica, saben lo que es un bypass y han visto los efectos colaterales. Entonces dicen, chuta, vi una y ahí yo te puedo contar lo que me dicen, pero también Claro. cuál es la percepción que tenés tú. Sí. Un poco la pregunta del millón y es lo que más llega es ¿por qué decido la manga o bypass o una gastroplastía? Y generalmente dicen, si quiero bajar menos kilos es la gastroplastía, si quiero bajar más kilos es manga o bypass. ¿Cómo se toma la decisión entre estos dos mundos? Bueno, aquí lo más importante es que la gastroplastía endoscópica no es una manga Ya. y no es un bypass. ¿Okay? ¿Podemos O sea, aclarar una un cirugía, poquito la manga y el bypass para...? en la manga gástrica se corta el 80% del estómago, se saca, y en el bypass se corta un estómago muy pequeño y se conecta directamente con el intestino. Por lo tanto, son cirugías que requieren de sutura mecánica, es decir, corchetes, requieren de anastomosis, conexión entre un lugar y otro, y por lo tanto tienen más riesgo de filtración, o sea, que un corchete no pegue bien, de hemorragia, de trombosis de alguna vena en el cuerpo, por lo tanto, tienen más probabilidad de complicación. En cambio, las operaciones menos invasivas, como la gastroplastía, son todas por la boca. Habitualmente son ambulatorias o con pocas horas de hospitalización y habitualmente tienen una probabilidad de complicación mucho menor. Pero Perfecto. ahí uno tiene que decir, y ahí es donde yo creo que hay que ser tremendamente honesto. El pero son cirugías que la persona baja menos de peso, Bien. por lo tanto tiene que haber un ajuste de la expectativa. Si yo quiero bajar 30 kilos, no me voy a hacer una gastroplastía endoscópica, a pesar de que ahora están apareciendo cada vez más pacientes, incluso que pueden llegar a bajar ese peso. Pero lo habitual es que el promedio que dicen los estudios es entre 15 y 20 kilos, más Perfecto, o menos. perfecto. De alguna manera la decisión entre hacer una u otra se toma en base a la cantidad de kilos o hay otros elementos que tomar en cuenta al momento de decirle al paciente, esta es tu cirugía. Bueno, eso es algo que a mí los pacientes muchas veces llegan el paciente como más enchapado a la antigua que dice, pero ¿cómo? Si usted me tiene que decir qué operación Claro. me tiene que hacer, pues ¿por qué voy a estar decidiendo yo? Y por otro lado tienes el otro tipo de paciente que llega y que te dice, doctor, yo vine porque vengo a hacerme esto. Y no hay discusión. Entonces, Claro. los dos extremos son complicados. Pero hoy día lo que sí está claro es que el paciente se informa, Yeah. que el paciente tiene que tomar la decisión en conjunto y que la decisión no se toma solo por la cantidad de kilos. Perfecto. Se toma, yo diría que hoy día, fundamentalmente, por 3 factores. Yo diría que fundamentalmente por la cantidad de kilos que se tiene que bajar o que médicamente hay que bajar, por las enfermedades que tiene la persona
Y la tercera, desafortunadamente, por la plata, por cuánto cuestan en el fondo. Claro. Porque evidentemente una persona que tiene cobertura total en algún sistema es distinto a alguien que tiene que pagar todo de su bolsillo o que tiene que hacer algo distinto. La cantidad de kilos también es súper importante. Ya. ¿Y de cuánto estamos hablando en cuanto a diferencia de plata, entendiendo que la manga y el bypass está cubierto por el bonopad y la gastroplastia tengo entendido que todavía no? No, lo que pasa es que habitualmente el paciente que habitualmente es el mejor candidato a la gastroplastia endoscópica es un paciente que habitualmente tampoco es muy candidato al bonopad, porque habitualmente no tiene la cantidad de kilos o no tiene las enfermedades, sino que son pacientes que le ha ido mal con otras técnicas y que en el fondo o no les resultó los medicamentos y por lo tanto están buscando otra alternativa. Por lo tanto, muchas veces, claro, el bonopad hoy día cuesta 2,5 millones en el fondo y una gastroplastia endoscópica cuesta más de 8 millones de pesos. Entonces, es una diferencia tremenda. Pero la mayoría de los pacientes que finalmente optan por la cirugía ni siquiera tienen, entre comillas, derecho o cobertura de bonopad. Perfecto. Eventualmente, si tienen seguros privados como la ISAPRE, eventualmente podrían tener cobertura de la ISAPRE, que habitualmente no es más allá del 20-25%, pero pueden llegar a activar seguros complementarios. Pero eso va a depender un poco también del nivel de enfermedad que tenga. Impecable. Bueno, y traje una sorpresa. No sé si te acuerdas que hace quizás 1 año y medio hicimos un reel en una pizarra saliendo de pabellón, que tú estás ahí con el gorrito y te dije, Camilo, ¿por qué no hacemos un dibujo de la diferencia de una manga y un bypass? Que es lo que toda la gente preguntaba. Ese reel explotó, se hizo totalmente viral, creo que llegaron más de 35.000 seguidores solo por ese reel, más de 7 millones de visualizaciones, y por lo mismo traje una pizarra porque quiero que la gente entienda desde tu puño y letra, como se dice, cómo funciona la gastroplastía. Porque es un poco lo que hablamos, suena muy fácil para usted explicarlo y entenderlo, pero la gente con los dibujos la ha entendido súper bien. Entonces, en honor un poco al doctor de la pizarra que te pusimos en ese minuto, trajimos la pizarra acá y vamos a ver si podemos replicar un poquito lo que hemos hecho. Entonces, la vamos a poner acá, yo te la voy a sostener para que la gente pueda ver, obviamente, y pueda escuchar. De explicar. Nuestro equipo de acá trajimos borrador, trajimos 3 colores. Bien. Así que... A ver, pero muy, muy brevemente, aquí, ¿cómo funciona la gastroplastia endoscópica? Ese reel de los 7 millones de visualizaciones fue un reel en que nosotros explicábamos que básicamente la manga gástrica es el estómago y que el estómago básicamente se corta. Y lo que está acá, esto se corta y se saca este pedazo de estómago. ¿Y qué hace la manga gástrica? La manga gástrica hace que la comida pase directamente hacia el intestino y eso genera que la persona baje muy, muy bien de peso, ¿ya? ¿Qué hace la gastroplastía? La gastroplastía hace algo distinto. La gastroplastía lo que hacemos nosotros es que este mismo estómago nosotros lo arrugamos, pasamos unos puntos por dentro del estómago y vamos arrugando el volumen gástrico solo en la parte de acá, la parte baja. La parte alta no se toca. ¿Qué efecto produce? Disminuye el volumen del estómago, la persona tiene menos hambre y de alguna forma trata de parecerse un poco a la manga gástrica, pero evidentemente no es lo mismo. Si el estómago en la manga gástrica se reduce un 80%, en la gastroplastía es más o menos un 70%. Yo diría que técnicamente ha ido evolucionando bastante la gastroplastía endoscópica, cada vez estamos pasando más puntos, pero ha generado 2 cosas importantes. Uno, que es todo por la boca. Acá, en la manga gástrica, nosotros tenemos que hacer los 5 hoyitos que hacemos habitualmente cuando hacemos la laparoscopía. En cambio, acá se hace todo por la boca. Y segundo, que en la gastroplastía endoscópica no se altera la parte alta del estómago. ¿Y esto por qué es importante? Porque hoy día estamos viendo bastante acidez y reflujo en las personas que se hacen manga gástrica. Y por lo tanto, en la gastroplastía, al no tocar esta zona, no se produce nada de reflujo. Por lo tanto, yo diría que esas son como las cosas fundamentales. Y esto se hace a través de puntos que se pasan adentro del estómago y que apretan y arrugan el estómago que ya hay. O sea, lo que tú me explicaste la primera es que hay que imaginarse una bolsa que se mete un tubo por dentro, o sea, dentro de la bolsa, y se van haciendo puntos por los costados del estómago. Exactamente. Se va traccionando y de esa manera literalmente se va arrugando el estómago. Yo espero que acá, bueno, aquí la postproducción va a hacer algo, así que aquí va a aparecer algo. Perfecto. ¿Sí, no? Sí. Y ahí van a ver, básicamente lo que se hace es que por dentro se van pasando puntos y se va achicando ese volumen. Nosotros hoy día estamos pasando más de 60 pasadas
Perfecto. Habitualmente usamos entre 3 y 4 suturas, pero en cada sutura pasamos muchas veces. Antes, cuando yo aprendí, pasábamos 7, 8 puntos. Hoy día estamos pasando 18, 20 veces. Básicamente Perfecto. muchas veces para que esto vaya quedando cada vez más apretado, idealmente más parecido Claro. a una manga gástrica. Preguntan muchísimo qué pasa con estos puntos. Primero, si es que se sacan después o no. Segundo, si es que aguantan o no. Porque qué pasa que, si bien está arrugado el estómago, ¿qué pasa con una persona que a los 3 meses empieza a tener hambre nuevamente y empieza a meter comida? ¿Qué pasa con este estómago? ¿Vuelve a su tamaño original? Y la última pregunta es, en caso de que falle esta cirugía, primero, ¿cuáles son las posibles causas que falle? Y segundo, ¿hay alguna forma de hacer una cirugía revisional que vendría siendo una segunda opción, por así decirlo? A ver, yo creo que súper interesante todas las preguntas, no las teníamos preparadas, no se engañen. A ver, acá lo central es que esta sutura no se absorbe nunca, para siempre. La sutura queda siempre para ahí, pero con el paso del tiempo esos puntos sí se van soltando. Se van soltando porque el movimiento del estómago hace que se suelten, pero la sutura queda ahí para siempre. Muchos pacientes hoy día me preguntaban, doctor, ¿qué pasa? ¿La comida no se mete entre medio? No, nada de eso pasa. La verdad es que se forma una cicatriz. Eso evita permanentemente que el estómago se pueda dilatar y eso es lo que mantiene el efecto. De hecho, acaban de salir estudios que ya tienen 10 años de seguimiento y que incluso en esos 10 años han mantenido más de un 15% de la baja de peso, lo cual es bastante bueno. Perfecto. ¿Y el estómago qué porcentaje mantiene de lo que se achicó, por así decirlo? ¿Se suelta un poco? Ese número no está claro. Perfecto. Pero lo que sí se sabe que más del 70% de los pacientes logra mantener en el fondo la baja de peso. Hay un Bien. 30% de los pacientes que puede volver a subir. Bien. En la manga gástrica, para que ustedes sepan, es más o menos un 20%, en el bypass es más o menos un 15%. O sea, aquí estamos más o menos entre la mitad. Bien. Por lo tanto, si un paciente hace un buen plan de alimentación, con buena cantidad de ejercicio, buen aporte de proteína, probablemente podría alcanzar esta meta de los 15, 20 kilos. E incluso los más jóvenes a veces pueden alcanzar a 25 kilos, incluso Para no más. olvidar el caso de las gemelas que se operaron Bueno, hace... ahí, sí, pues ahí, más de un año y aquí medio. nuevamente nuestro... Van a aparecer la imagen nuestra acá. techa virtual. Eso. Sí, pues el caso de las gemelas fue un caso súper interesante, que fueron dos niñitas de 17 18 años, creo. 17 años cuando llegaron a la Sí. consulta, que cada una pesaba casi 90 kilos, la otra 97 kilos. Por ahí. Y la verdad es que se les propuso esta cirugía como algo poco invasivo. Y la verdad es que una ha bajado 25 kilos, la otra ha bajado 30 kilos, llevan más de un año. Están súper contentas. Porque la verdad es que evidentemente el apoyo del equipo multidisciplinario en todas estas cosas es fundamental. Y mientras menos invasiva la técnica, incluso es más importante el apoyo que tiene que tener todo el equipo. Pero yo diría que en esta técnica en particular ha sido súper buena y sobre todo cuando además se puede combinar, incluso hoy día con los medicamentos nuevos y con las cosas nuevas que han salido, se pueden ir potenciando los resultados. A mí me tocó estar de presidente en el Congreso Mundial, que fue una de las cosas que súper interesantes del 2025, y me tocó hacer una presentación de la combinación. Hoy día la especialidad de la obesidad es la combinación de tratamientos. Y ya hay estudios que han demostrado que cuando uno se hace una gastroplastía endoscópica y la combina con un medicamento, puede incluso potenciar más todavía la baja de peso y el efecto. Y esta combinación, cuéntanos un poquito, es una combinación en donde el fármaco se toma previamente a la cirugía, post cirugía, se toma en caso de que la cirugía no tenga el efecto deseado. Bueno, eso es una súper buena pregunta. ¿Estáis estudiando harto, Ronnie? Hemos aprendido harto. Pero eso es una pregunta pero muy difícil de responder, ¿ya? La verdad es que fue la gran pregunta del Congreso y curiosamente después de hacer una investigación, nosotros ya estamos haciendo algunos protocolos de investigación para contestar esa pregunta. Pero todo parece indicar que los tratamientos previos no son tan buenos. Y eso es algo que hay que tener ojo con todo el mundo que está tomando medicamentos así por todos lados. Cuando te refieres a tratamientos, son medicamentos inyectables. Las pastillas, todas las cosas. Se ha visto que al parecer cuando los pacientes han tomado mucho medicamento previo, cuando se operan, los resultados no son tan buenos. Se piensa eso que puede ser por pérdida de masa muscular y por muchos otros factores. Se ha visto que los mejores resultados son cuando una persona se opera,
se ve la baja de peso y cuando ve que esa baja de peso se empieza a estancar, ahí se agrega el medicamento. Perfecto. Y ahí se puede potenciar el bajar algunos kilos más. Y eso en el fondo está trayendo resultados en unos estudios que mostraron casi más del 20% de la pérdida de peso, que eso son más de 20 kilos, que es muy bueno. Perfecto. Oye, me quedó un poquito la duda con el tema ¿se llama fondo gástrico? El fondo gástrico, es la parte Ya. alta del estómago. Y tú dijiste que se deja esa parte para evitar un posible reflujo. No, bueno, como en medicina, ojalá que eso hubiera sido algo que se planificó, pero por supuesto no fue así, sino que fue el azar. Cuando partió la gastroplastía, la idea era poder arrugar todo el estómago, hacerlo entero, hasta acá arriba. Pero acá hay muchas venas y muchas cosas que pueden sangrar. Por lo tanto, cuando se empezó a pasar puntos muy arriba, empezaron a haber complicaciones. Por eso que se evitó el comprometer la parte alta del estómago. ¿Ya? Eso no tuvo influencia mayor en la baja de peso, pero sí trajo como efecto beneficioso paralelo que no se produjeran problemas asociados al reflujo. Perfecto. Por eso que la gastroplastía endoscópica no produce reflujo. Y eso es algo que es súper importante porque hay muchos pacientes que sufren de reflujo por la obesidad y que muchas veces piensan en esta técnica justamente para evitar eso. Bien. Pasa mucho que siempre que subimos un video sobre gastroplastía, todos dicen yo quiero, pero también muchos preguntan, doctor, ¿cómo sé si soy candidata o candidato? Cuéntanos un poquito cuál es el perfil del tipo de pacientes que se hace una gastroplastía. Bueno, eso es algo que lo hemos ido aprendiendo nosotros de las redes sociales y la verdad es que creo yo que tiene que ver un poco con el tipo de paciente que quiere, y ha ido mutando, ha ido cambiando, porque al principio era el paciente básicamente el que no calificaba para una cirugía, Yeah. pero que le ha ido mal con los otros tratamientos y por lo tanto después de haber recibido inyecciones, después de haber recibido medicamentos, después de haberse puesto un balón y llega y dice, pucha, no. Esos pacientes antes, muchos pacientes terminaban operados, se hacían una manga gástrica, pero era mucho hacerse una manga gástrica. Entonces, Claro. este paciente, como digo, que no califica para ninguno de los dos, pero que no le han resultado los tratamientos, es probablemente el paciente ideal. Pero ahora está surgiendo otro paciente, un paciente nuevo. El paciente que tiene claramente indicación de hacerse una manga gástrica o un bypass. Y muchos de esos pacientes ven los efectos colaterales y llegan y dicen, doctor, yo la verdad es que tengo un índice de masa de 37, Yeah. que básicamente una persona que tiene probablemente 25 o 30 kilos de sobrepeso y por lo tanto, pero no me quiero operar. Resulta No, que tengo... no me quiero hacer una cirugía invasiva. Tengo un familiar que se hizo una manga gástrica y tiene mucha acidez y reflujo y por lo tanto yo no quiero estar eso. Tengo un familiar que ha perdido mucho pelo, que se le quiebran las uñas y básicamente cuando ven efectos colaterales muy importantes se asustan y dicen, no, yo la verdad es que no quiero. Y esos pacientes dicen, yo quiero hacerme una gastroplastía. Y lo primero que yo trato de ser muy explícito en las redes sociales es decir, bueno, si tú quieres hacerte un tratamiento que es menos invasivo, entonces tienes que ajustar tus expectativas. Perfecto. Ya no vas a bajar 30 kilos, Perfecto. vas a bajar 20. Pero ¿por qué yo como doctor podría recomendar el tratamiento que no es el ideal? Porque claramente sabemos nosotros que una persona que tiene 30 kilos de sobrepeso, si baja 20, ya tiene gran parte de los beneficios en la salud Yeah. que produce esa baja de peso. Ahora me hace sentido un poquito esto que la decisión se toma en conjunto porque al final un paciente quizás tiene 35 kilos de sobrepeso, 20 kilos bajados con una gastroplastía puede ser tremendo avance para lo que viene después de la persona y como tú dices, no hace algo tan invasivo que te permita, en el peor de los casos, hacerte una manga gástrica o en el mejor de los casos que haya sido un buen impulso para lo bajar. Pero tengo una pregunta que se repite mucho en redes que es que la cirugía no funciona, que en el fondo no, yo me hice una gastroplastía y no sirve para nada, baja y después volví a subir. Y también estos pacientes que en el fondo se operan y no les funcionó como por así decirlo, salen los papeles, pero después se quieren hacer una segunda cirugía. Hablemos un poquito primero de por qué funciona o no funciona la cirugía y lo segundo de la famosa cirugía revisional que vendría siendo una segunda cirugía. Bueno, yo siempre trato de hacerle esta correlación. Esperamos que, parece que venía en camino el dispositivo, ¿no? ¿Viene o no viene? ¿No pasa nada? Mira, aquí ya lo tenemos. Un poco de cuáles son las alternativas o qué es lo que está pensando el paciente. Cuando una persona va a tomar la decisión si se va a hacer una cirugía, si va a volver a subir o no de peso va a depender de muchos factores. Y eso es algo que
es algo que nosotros los cirujanos bariátricos que nos dedicamos a la cirugía para bajar de peso entendimos hace muchos años. Sabemos que la cirugía no es perfecta y sabemos que esto es una enfermedad. Yo bajo de peso, si yo pesaba 90 kilos y bajo a 70, mi cerebro queda pesando 90 kilos y por lo tanto va a dar la pelea. Y ahí pueden pasar dos cosas, o vuelvo a subir de peso o yo gano suficiente tiempo a través de todos los programas multidisciplinarios para darle tiempo a mi cabeza para que se adapte a este nuevo peso. Y eso es lo que determina al que le va bien versus al que no le va muy bien. Y por eso que nosotros somos tan majaderos cuando le decimos a un paciente, ok, te quieres hacer una manga, te quieres hacer una gastroplastía, pero si te haces una gastroplastía, tienes que, en el fondo, apoyar al equipo multidisciplinario. Trabajar en ejercicio muscular de resistencia progresivo supervisado. Comer mucha proteína, más de, idealmente, 1,5 gramos por kilo, que hoy día una persona cuando le explican, no sé si, bueno, vamos a comentar en algún programa, la nueva pirámide de los alimentos que salió. Programa Efectivamente, solo enfocado a proteína. Sí, de cómo está cambiando esto. O sea, hoy día hay que comer muchísimo más proteína. Y eso no se alcanza muchas veces con los estándares que tenemos. Entonces, todas estas cosas que hay que ir aprendiendo cuando se combinan, en el fondo pueden ganar este tiempo que necesita nuestra cabeza para adaptarse a este nuevo peso y así consolidar la baja de peso que logró el paciente. Perfecto. Cuando los pacientes me dicen, no, es que no me resultó, bueno, sí, hay que saber, una gastroplastía endoscópica, el 30% de los pacientes puede volver a subir de peso. ¿Pero esto es una razón mecánica o es una razón propiamente tal del paciente que no logró hacer la... Es la enfermedad, no, es la enfermedad, es una mezcla de cosas, es la enfermedad, pero fundamentalmente es la enfermedad que hace que tu cabeza se mantenga en el peso más alto y si tú no realmente te tomas el tiempo y haces el esfuerzo de hacer todo el apoyo del equipo multidisciplinario, vuelve a subir de peso. Claro, y eso ocurre con... Piensa que nosotros en un bypass gástrico, el tamaño del estómago que queda en un bypass es del tamaño del dedo pulgar. Y nosotros tenemos pacientes que recuperan todo el peso que bajaron. Y eso es metiendo comida, eso agrandando, es agrandando. a través de comer alimentos, chocolate y helado y galletas y cosas de ese tipo. Porque en el fondo si yo concentro las calorías, puedo comer lo que sea. Y ahí pierdo la posibilidad de sentir si es que es más o menos. Por eso que es tan importante, y en esa misma pirámide nueva de los alimentos, es tan importante la fibra, tan importante la proteína y cada vez menos importante en el fondo los carbohidratos, sobre todo los ultraprocesados. Sí. Me acuerdo de una frase que tú dijiste una vez en uno de los videos, que tener obesidad no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Habla un poquito de esa frase. Yo creo que eso es algo que ahora con esta avalancha de medicamentos, que también tendremos otro capítulo de los medicamentos, es que de alguna forma con esta avalancha nueva de medicamentos se pensó, pero erróneamente, que la obesidad se iba a transformar en una enfermedad como la presión. La presión alta, yo me tomo una pastilla y si me tomo la pastilla para la presión estoy ok. Claro. Pero en la obesidad no funciona así. En la obesidad, si tú te tomas solo la pastilla, probablemente vas a bajar de peso, pero vas a perder masa muscular, te van a pasar muchas otras cosas que si tú no reviertes, cuando tú suspendas esa pastilla, el rebote va a ser mucho peor. Y eso es lo que estamos viendo mucho. Pero nosotros, como ya estamos en esto hace años, sabemos que todos nuestros tratamientos son instrumentos para que el paciente pueda apoyar y pueda implementar los otros elementos que son los que van a hacer que mantenga el peso. Perfecto. Y eso es algo que no ocurre. Claro. ¿Y qué de alguna manera tú le recomiendas a las personas que están viendo esto, que están sufriendo con el tema de la obesidad? ¿Cuándo acudir al doctor? ¿Sentirse culpable o no? ¿Partir por ejercicio? ¿Partir por dietas? Porque yo creo que hay mucha gente que pospone la ida al doctor porque dice, no, si yo me la puedo solo, no, si yo en verdad he sido flojo. ¿Qué le recomienda a las personas que están sufriendo con este tema? Bueno, yo creo que lo más importante al principio es reconocer que hay un problema. Yeah. Hoy día venía un paciente que yo lo noté que no tenía mucho interés y me di cuenta, yo siempre le pregunto, ¿tú viniste o te trajeron? Claro. Esa es la primera pregunta. Cuando vienen con la señora, sí, la señora como que habla y el otro está sentado en el Es porque rincón. lo trajeron de la oreja. Exactamente. Y eso es súper importante porque eso define en el fondo el compromiso y el tipo de tratamiento. Y ahí tú te das cuenta inmediatamente el tipo de paciente. Si ese paciente no se da cuenta que tiene una enfermedad, es muy difícil que tome acciones. Y segundo, el tema del estigma. Una cosa es que yo me dé cuenta, digo, sí, tengo obesidad, asumo que... Pero en realidad
esa obesidad la tengo porque yo soy flojo, no hago ejercicio, por lo tanto, entre comillas, me lo merezco. Claro. Y como me lo merezco, no pido ayuda. Y como no pido ayuda, la cuestión que hay, como es culpa mía, bueno, ahí Tendré que sufrir las exactamente, consecuencias. pero eso no es así. Muchas veces, cuando se desencadena la enfermedad, es muy importante que esa persona, primero que nada, pida ayuda. Diga, oye, ¿sabes que tengo esto? ¿Qué hago? Y ahí podemos ir viendo las alternativas. Y ahí podemos ir viendo primero, en el fondo, si el paciente tiene indicación de un medicamento, evidentemente siempre apoyar con un equipo, la incorporación del ejercicio, el manejo nutricional, aprender a comer de nuevo, etcétera. Todas esas cosas, pero son complementos cuando uno hayamos definido el tipo de tratamiento. Es una maldad cuando una persona que pesa 150 kilos, tú la mandas a decir, oye, haz deporte y come manzana porque Claro. con eso va a bajar de peso. No le va a Eso funcionar. no va a pasar. En gastroplastía pasa lo mismo. En el fondo, en general, lo que sí yo debo reconocer, y eso es algo que gracias a ti y gracias a todo lo que hemos trabajado en esto y cómo ha ido evolucionando la especialidad, y hoy día los pacientes llegan cada vez más informados. Y el de gastroplastía es un paciente que estudió. Es que aparte es una técnica que se puede explicar de manera fácil. Y bueno, por lo mismo aquí trajimos estos instrumentos que tú nos vas a contar un poquito más. Pero antes de pasártelo, te voy a pedir si es que en la pizarra podemos dibujar un estómago normal y de alguna manera un estómago con la gastroplastía ya hecha para que la gente en su casa entienda perfectamente cómo funciona este tema. Entonces, Aquí, vamos, mira. ¿vamos a borrar o ocupamos el mismo dibujo? Partamos igual con un queda- estómago normal, cómo pasa la comida al estómago y después Bueno, al intestino. Para que ustedes entiendan, este es un estómago normal. El estómago está el esófago y aquí viene el estómago. Entonces, cuando nosotros hacemos una endoscopía, entramos por acá. Y lo que hacemos con la gastroplastía endoscópica es que entramos con este dispositivo y pasamos puntos en varios lugares, así. Y ese punto pasa un punto aquí, que queda tomado, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y después nosotros tiramos ese punto. ¿Ya? Perfecto. Y eso es un poco lo que hace que finalmente lo que ocurre es que en el fondo, en la parte alta aquí, ¡pum!, y se genera un punto, se genera un doble, se genera un doble. Y eso es lo que hace que en el fondo el estómago quede arrugado en un 70%. Pero eso lo hacemos gracias a que pasamos aquí uno ve que se ve un punto nomás, pero aquí nosotros pasamos 14, 15, 20 veces y generamos esto. Perfecto. Después otro punto más arriba. Y así vamos achicando el volumen de ese estómago. Y eso es lo que Perfecto. genera que este volumen sea distinto. O sea, acá lo que te pasaron, y muchas gracias aquí a Boston Scientific, que son la compañía que desarrolló este dispositivo, que lo que se hace esto se entra por la... Abre la boca, Ron. Esto entra por la boca a través de un dispositivo, de un endoscopio, y básicamente lo que hacemos nosotros a través de la boca, entramos aquí, así. Y acá, en el fondo, vamos pasando. Acá nosotros desde afuera, si la persona está aquí adentro, no sé si se ve ahí. A ver, muéstralo ahí tú, Ronnie. Es ¿Se ve o no? minúsculo, pero es ¿Se alcanza a ver o no? es como un ganchito, como si fuéramos a Mire, pescar. ¿se ve o Ahí. no? ¿Se ve o no se ve? Bien. Digan que sí, digan que no. Ya. Fíjense. Así es como se pasa el punto en cada una de las áreas del estómago. Y eso uno pasa con la sutura una vez, 2 veces, 3 veces y puede ser hasta 20 veces, reduciendo el volumen gástrico. Y esa es la forma. Y esto se llama el sistema EndoStitch, así el dispositivo. Y cada vez se ha ido sofisticando más el sistema. Ahora nosotros podemos hacerlo esto nosotros. Tomamos la parte del volumen de la pared gástrica, traccionamos, pasamos el punto. Y eso es lo que ha ido mejorando mucho la técnica. Eso cuando tú aprietas como el gatillo, ¿eso qué está haciendo? Eso es el punto, ahí estoy pasando el Este es el punto. Es como ahí voy cosiendo, paso el punto, paso la sutura y de esa forma se va pasando el punto. Es como hacer una basta. Perfecto. ¿Tú haces basta, Roy? ¿No es cierto? No. Sí, no. No le Así pego. que, pero un poco funciona de esa forma. Y la verdad es que la tecnología ha ido mejorando mucho. Este dispositivo nuevo, por ejemplo, tiene la capacidad de que se puede doblar mucho más en el fondo y podemos llegar a áreas del estómago que antes no podíamos llegar. Y eso Perfecto. ha permitido que técnicamente las gastroplastías están quedando cada vez mejor.
Cuando habla de que quedan mejores, que queda mejor arrugado, por así Claro, decirlo. queda más reducido el volumen gástrico, como pasamos más puntos, queda más consistente. Perfecto. Y la mantención de la gastroplastía probablemente va a ser por mucho más tiempo. Gracias a Endura Bariatric Solutions de Boston Scientific, somos capaces de usar el Overstitch, que esa es la tecnología que se adosa a un endoscopio, y nosotros lo que hacemos es que entramos al estómago a través de la boca y fíjense, a través de esto somos capaces de pasarle puntos al estómago. Entonces, un estómago que estaba dilatado como el estómago normal, nosotros empezamos a pasar estos puntos en varios lugares que después lo apretamos y generamos estos pliegues en el estómago. Y eso es lo que genera la reducción del volumen gástrico. Gracias a este dispositivo que está fuera del cuerpo del paciente, yo puedo hacer que la sutura y que el punto pase y generar esta sutura en toda la pared gástrica. También han preguntado que, claro, yo me imagino este estómago arrugado por los puntos con hilos. ¿Qué pasa con la comida que uno va metiéndose al estómago? ¿De alguna manera no duele, no tiene complicaciones? Mira, yo te diría que cuando nosotros analizamos el postoperatorio de las distintas técnicas, la más cercana a una es el balón y por el otro lado la manga, yo diría que la gastroplastía es lejos la que se comporta mejor. Perfecto. Básicamente porque, a diferencia del balón, que queda un globo de medio litro adentro del estómago, ¿Ya? produce mucha náusea, mucho vómito. Esta no. Esta, la verdad es que el paciente de lo que se queja es de cólicos. Tienen Cólicos vendría siendo dolores. retorcijones en la guatita. ¿Eso que es al básicamente principio o...? es toda la primera semana. Ya. Más importante el primer día, pero ya después del primer día es mucho menor. Y después eso, además con antiespasmódicos, los pacientes evolucionan bastante tranquilos. El dolor habitualmente es durante la primera semana, pero muy moderado, mucho menos que con la manga y muchísimo menos incluso que con el balón, te diría. Perfecto. Y Camilo, un poquito para ir cerrando por mi lado, por lo menos, voy a dejar esto acá. Muchas gracias. También la gente le interesa mucho saber cuánto dura la cirugía, cuántas noches tengo que estar en la clínica o en el hospital. ¿Puedo hacer vida normal al día siguiente? ¿Puedo tener actividad deportiva? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tipo de dieta? Si nos pudierais contar todo lo que es el pre y post operatorio. Bueno, yo te diría que de la gastroplastía, obviamente. De los procedimientos, la gastroplastía endoscópica es de los más simples en términos de postoperatorio. En términos de postoperatorio, igual es con anestesia general, ¿ya? Pero el riesgo es muy bajo. La probabilidad de que haya una filtración, que haya una hemorragia o que haya una trombosis, que son las complicaciones que le tenemos más miedo en las operaciones más potentes como el bypass o la manga, la verdad es que la gastroplastía es muy poco probable que eso ocurra. El postoperatorio, habitualmente el paciente se opera en la mañana y se va de alta en la tarde. El mismo día. El mismo día, porque la recuperación es muy rápida. Hay algunos pacientes, yo diría que en la mayoría, en la cultura nuestra, la mayoría de los pacientes prefiere igual quedarse una noche, claro, porque así todos los medicamentos a la vena, tranquilito, no nos molestan en la casa, no tienen a los cabros chicos saltándole encima, así que muchas veces la mayoría prefiere quedarse igual una noche, pero la mayoría se puede ir el mismo día. Y yo te diría que la realimentación es muy parecida al de las otras técnicas. Básicamente, agua, sopa, té, jalea los primeros 2-3 días. Empezamos estos batidos transparentes de proteína muy rápido. Al tercer día se empiezan los batidos de proteína habituales y a la semana se empiezan con las papillas, Perfecto. que son los medicamentos, en el fondo la alimentación habitual de un postoperatorio. Yo diría que ya al mes ya la comida es bastante normal. Y con respecto a la actividad laboral, la actividad física. Mira, yo te diría que hoy día un paciente que se opera un miércoles está funcionando bastante normal el lunes. O sea, Perfecto. Con un par de días que se tome es suficiente. Bien. Y siempre hablan del porcentaje de éxito de esta cirugía. Sé que depende mucho de la persona, pero de alguna manera hay algún tipo de cifra de que si esta cirugía es muy exitosa, es poco exitosa. Bueno, yo te diría que hoy la cifra que estamos manejando, que yo creo que ha ido mejorando y va a seguir mejorando, hoy día se habla que un 70% de los pacientes les va bien. O sea, en general logran bajar más de 15% en general, y eso es una cifra que es bastante buena. Yo diría que
en términos generales, un 30% de los pacientes a veces no bajan lo que esperaban, vuelven a subir de peso y tienen problemas, pero toda esta cosa está modificándose. Perfecto. Claramente es una técnica que es mejor que el balón, eso hay estudios que lo demuestran, y claramente es una técnica que es un poco menos que la manga gástrica. No es lo mismo que la manga gástrica, Perfecto. no pretende serlo, pero se está acercando bastante. Perfecto. Dado que mencionaste la manga gástrica, se me está olvidando, preguntan mucho sobre la cirugía revisional. En el fondo, ¿yo me puedo hacer una manga gástrica o bypass después de haberme hecho una gastroplastia endoscópica? Eso es una súper buena pregunta. La cirugía revisional es algo que está es muy importante porque claramente esto es una enfermedad que es crónica y que muchas veces tiende a volver en muchas formas. Por lo tanto, evidentemente es una alternativa. Y cuando una persona, por ejemplo, se hace una manga gástrica y después de 7, 8 años vuelve a subir de peso y resulta que uno ve que el estómago está dilatado o quedó un segmento de estómago grande, incluso nosotros podemos pensar en una gastroplastia endoscópica en alguien que tiene una manga. O sea, luego de la manga, sí. Exactamente. Sí, De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que una persona que tiene una manga que está más dilatada y que no tiene reflujo es una persona que se puede someter a una gastroplastia endoscópica y con eso puede bajarse 12, 15 kilos. Eso es lo que muestran los estudios. Si una manga, en el fondo, se le quita el 80% aproximadamente del volumen del estómago, queda un 20%. ¿A cuánto puede llegar a aumentar una persona que en el fondo no tuvo? No, es un tema técnico. O sea, hay pacientes que muchas veces la manga no se hizo bien. Hay muchos lugares donde se hace manga que técnicamente no son de los mejores y a veces queda el estómago muy dilatado. Yeah. Y por lo tanto hay posibilidades de achicar mucho el volumen. Y la otra alternativa es cuando tú te haces una gastroplastia endoscópica, si estás en este porcentaje de pacientes que no les va bien y que el día de mañana tú decís, pucha, o me fue bien ahora estaba viendo una paciente que bajó 25 kilos con una gastroplastia endoscópica, le fue muy bien, pero a los 5 años empezó a volver a subir de peso porque tuvo una depresión, tuvo un problema familiar y la persona vuelve habiendo subido de peso. ¿Qué hago yo con esa persona? Le ofrezco, y esa persona tiene varias alternativas. Esa persona podría volver a hacerse una gastroplastia porque le fue bien Claro. en la primera instancia y hubo un factor puntual que hizo que no le resultara. Esa persona, a veces a esos pacientes les va súper bien. ¿No se considera un fracaso en el caso de esta persona? No. Porque se habla mucho del fracaso en la No, cirugía. el fracaso no. Cuando tú te operas de un cáncer de mama, si el cáncer de mama vuelve, tú no hablas de un fracaso del cáncer de mama. Hablas que la enfermedad era más compleja de lo que tú pensabas y tuvo una recidiva. Y eso es lo que hay que empezar a pensar que puede haber responsabilidad si esa persona que tuvo cáncer resulta que se puso a fumar una cajetilla de cigarro. Claro, Por supuesto. obvio. Es responsabilidad. Pero no es un fracaso, es una recidiva. En la obesidad funciona igual. Por lo tanto, una persona que no le fue tan bien con la gastroplastia endoscópica y después finalmente la decisión es la verdad es que nunca bajé tanto de peso porque es distinto el que bajó muy bien y después volvió a subir versus el que nunca bajó de peso. Claro. Esa persona habitualmente, si le fue bien al principio, podría volver a hacerse una gastroplastia endoscópica y si nunca le fue tan bien, es mejor quizás que evolucione hacia una cirugía más potente como una manga gástrica o incluso un bypass. Bien. Para ir cerrando por mi lado, por lo menos, te he escuchado muchas veces comparar la obesidad con el cáncer y a mí en un principio me parecía algo un poco exagerado. ¿Puedes entrar un poquito en detalle en esta comparación que tú haces constantemente? Bueno, yo creo que es una comparación que, si bien es un poco fuerte, muchos pacientes casi como que se espantan, ¿no? A veces cuando uno dice, oye, pero ¿cómo estás comparando las cosas? Yo le digo, bueno, hoy día uno de las grandes diferenciales de expectativa de vida en un paciente de peso normal versus un paciente con obesidad mórbida es el cáncer. Porque tú no sabes dónde va a aparecer. Simplemente es como, yo le digo a los pacientes, como estar tomando sol las 24 horas del día. Efectivamente, eso va generando un daño y una inflamación que es permanente. ¿Y por qué esa comparación con el cáncer es cada vez más atingente? Yo me terminé de convencer después del último Congreso Mundial, en que efectivamente nos empezamos a dar cuenta que hay más tratamiento y en vez de estar peleando entre el que da pastillas, el que hace operaciones, tenemos que ver, bueno, cómo vamos a trabajar en conjunto, porque claramente todo parece indicar que cuando hacemos las cosas en conjunto, los resultados son mejores. Y eso habla de una enfermedad crónica que tiende a volver y que tenemos que trabajar en equipo para obtener el mejor resultado. Perfecto, perfecto. ¿Qué se viene un poco de aquí en adelante con el tema de la gastroplastia? Bueno, yo creo que la gastroplastia endoscópica consiguió varios hitos que hay que destacar. Uno,
es una técnica que llegó para quedarse. ¿Ok? Es una técnica menos invasiva, por la boca, ambulatoria, no deja cicatrices, con recuperación mucho más rápida, que está teniendo resultados que ya están avalados por estudios prospectivos randomizados. Eso significa que se hizo un estudio en que le dijo, tú te vas a hacer este tratamiento, tú este, y se comparó y se confirmó que la gastroplastia endoscópica era eficaz, era segura y permitía bajar entre un 15 y un 20% del peso. Y eso es algo que ya está establecido. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que ya está ocurriendo en Estados Unidos, que tenga cobertura, que tenga código y cobertura. En Estados Unidos ya hay aseguradoras que la están cubriendo, incluso hay programas estatales que la están haciendo en otros países en el Medio Oriente, y lo que nos falta aquí en Chile es que se valide, que se entrene más personas. En Chile hay muy pocos que hacemos gastroplastia endoscópica. Eso te iba a preguntar, no se habla tanto de la gastroplastia en muchos centros médicos. No, porque no la hacen, porque desafortunadamente la endoscopía, que es algo que nosotros siempre insistimos que es muy importante que esté en el armamentario de una persona que se dedica a la cirugía bariátrica, no está en la formación, entonces cuesta mucho que una persona que no hacía endoscopía empiece a hacer esto, y los endoscopistas no tienen los pacientes, no manejan los pacientes habitualmente. Entonces en el centro nuestro y en nuestra práctica se ha dado esta muy buena combinación, que nosotros desde muy chiquititos nos enseñaron a hacer endoscopía, siempre estuvimos en contacto. Claro. Por lo tanto, fuimos capaces de incorporarla en forma bastante rápida. ¿Cómo fue tu formación un poquito para llegar a ser quizá, a ojos míos, uno de los líderes de la endoscopía a nivel, no sé si nacional o sudamericano o mundial? En este tema sí, básicamente porque al menos yo me formé en la Universidad Católica y ahí nosotros la endoscopía era parte fundamental de la formación de la cirugía. Por lo tanto, nosotros crecimos durante la formación de cirugía haciendo endoscopía diagnóstica, terapéutica, de todo. Y cuando yo me dediqué más a la cirugía bariátrica, siempre estuve en contacto con la endoscopía. Siempre seguía haciendo endoscopía. Yo todos los días tenía un día de la semana para hacer endoscopía. Por lo tanto, cuando aparecieron estas técnicas, para mí no fue, o para todo nuestro grupo, no fue un problema incorporar estas nuevas tecnologías. Hoy día hay muchos grupos que les cuesta porque efectivamente no la tienen incorporada desde el inicio. Por eso que ha sido más difícil. Pero es el rol de la sociedad. Yo estoy trabajando con la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica para que incorporemos, tengamos más cursos de entrenamiento, cursos de formación para que los cirujanos bariátricos aprendan más endoscopía y puedan hacer una gastroplastia. Impecable. Bueno, Camilo, agradecerte un poquito por sacarnos todas las dudas que tenía la gente. Creo que se está haciendo un trabajo súper interesante de educar al paciente para que llegue a la consulta, como tú decías, sabiendo lo que se tiene que hacer, que la decisión no es simplemente el médico, sino que es en conjunto. Y cuéntanos un poquito qué se viene para este canal, qué temas vamos a hablar y un poquito para que la gente quede enganchada y quizás pueden ustedes incluso comentar acá abajo qué es lo que les gustaría escuchar de parte de Camilo. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante y muchas gracias, Ronnie, porque tú nos has dado la perspectiva del paciente, que para nosotros es súper importante, y estamos tratando de encontrar un poco toda esa información. Y lo que más me gustaría, yo también un poco para terminar, de preguntarte a ti, qué es lo que más echa de menos los pacientes, qué es lo que más preguntan, qué es lo que más les cuesta, porque en el fondo en el tema de la gastroplastía, que ha sido como el más fácil, porque claro, básicamente todo el mundo quiere una cosa novedosa, se hace a través de la boca, entonces todo muy simple, pero muchos pacientes tienen este gran problema de que no tienen esa información. Y yo creo que, y un poco, ¿cuál es el rol de este programa? Básicamente poder profundizar en esas técnicas y profundizar en todo esto para que ustedes tengan todas esas dudas y puedan responderlas. Y básicamente tú representas eso. Así, yo voy a ser el vocero de ustedes, así que te diría que un poquito para cosas que hablemos en los próximos capítulos, la gente le interesa saber de plata, quiere saber cuánto cuestan las cirugías, porque la verdad que a veces, como tú dijiste, es un tema que va a definir si me hago la cirugía 1 o la cirugía 2. Y otro tema que yo creo que sería muy importante conversarlo más adelante es qué cirugía me corresponde en base a cuántos kilos quiero bajar. Yo sé que tú dijiste que no es el único factor por el cual se toma la decisión, pero tengo entendido que es un factor súper importante.
Entonces, las personas quieren de alguna manera tener una solución lo más rápido posible, cuánto les va a costar y cuánto van a bajar. Bueno, eso es algo que claramente vamos a hacer una sesión completa de financiamiento. Ahí tenemos, vamos a hacer una hacemos con algunos de los influencers de finanzas. Bien, me parece. Porque es un tema crítico, el tema del financiamiento. Hoy día con el bono PAD, en la cirugía tradicional, Mangue Bypass ha sido revolucionario. Chile es de los países que más hace cirugía en el mundo gracias a esta política que la desarrollamos junto a la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Así que cuéntanos un poquito del bono PAD. Enormemente. Bueno, el bono PAD es un formato en que básicamente el paciente que tiene FONASA y que se atiende en el sistema público puede acceder al sistema privado a través de cumpliendo unos criterios de cirugía para bajar de peso y que sea cirugía primaria y con ciertas características puede acceder a este bono que básicamente el Estado, el FONASA, le financia el 50% de la cirugía en una institución privada. Por lo tanto, ha sido muy revolucionario, pero eso no accede para la gastroplastia endoscópica. Así que yo te quiero agradecer. Aquí quedaron varias preguntas. Van a seguir llegando preguntas. Nosotros vamos a tratar de irlas respondiendo a través de las redes sociales. Pero hay dos cosas importantes. Aquí con Ronnie estábamos viendo. Tenemos que ponerle nombre al programa. Muy importante. Y todavía no tenemos ese nombre. Otros querían el doctor de la pizarra del doctor Bosa, el canal del doctor. Hay muchas alternativas. Pero vamos a hacer una especie de concurso, no sé. Yo creo que acá en YouTube, en los comentarios, pueden dejar qué temas quieren que hablemos y cuál es el nombre ideal. Yo creo que el que le achunta el nombre ideal se tiene que ganar un premio. Sí, pues ahí vamos a ir viendo cuál es la mejor alternativa. Pues además que como Ronnie tiene tantos auspiciadores, en el fondo ahí podemos conseguir unos tremendos premios. Eso, yo creo que se viene... Eso, agradecerle a ustedes también por la sintonía. Gracias, Camilo, por responder todas las dudas. Y creo que se viene un tremendo proyecto. Felicidades también por los 100.000 seguidores. Creo que no ha sido un trabajo fácil. Te has dado el tiempo dentro de tu agenda bien colapsada de responderle a la gente, de enseñarle a la gente con pera y manzana. Hemos peleado varias veces por hacer que sea un contenido fácil y no de un contenido muy, muy doctorístico. Así que creo que es el camino correcto. Sigamos enseñando a la gente porque la gente la verdad que lo está agradeciendo mucho. Bien, pues muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao. Chao.